Día Mundial del Riñón, tenemos el privilegio de contar con la participación de la doctora Giselle Guzmán y la doctora Yaineri Sánchez. Ustedes han hablado de condiciones de salud ya preexistentes que pueden generar un daño a nivel de los riñones, pero me gustaría que en este punto del desarrollo del programa pudiéramos abordar el tema de los hábitos de vida. Hay gente que no toma agua, doctoras. ¿Cómo influye el no tomar suficiente agua, por ejemplo, en que nuestros riñones no funcionen adecuadamente y termine dañándose? Recuerda que el 60-70% de nuestro cuerpo, que es agua, y nuestro cuerpo es una flor. Si no le echamos agua a nuestra flor, ¿qué pasa? Se marchita. Exacto. El contrario de la flor, la poética, la doctora nuestro Jenny. cuerpo, en contrario a la flor, nuestro cuerpo, si hacemos una intervención adecuada en el momento oportuno, podemos mejorar nuestra salud. A nivel general, también es importante saber que nosotros no solamente somos riñones, y todo lo que realizamos para el riñón es beneficioso tanto para el cerebro, para el corazón y todos nuestros órganos. Es principal y básico un estilo de vida saludable. Ahora mismo, a nivel médico, siempre estamos hablando mucho con nuestros pacientes de cambio en el estilo de vida, porque también en nuestra cultura no nos enseñan eso. Sí. En la escuela no nos enseñan a un estilo de vida saludable. Muchas veces los pacientes tienen temor de que le vayamos a restringir alimentos. Ya la nutrición no está basada en restricciones, sino más bien en la cosa que comemos y la forma en la cual comemos. En mi caso, a mis pacientes, yo siempre les recomiendo una comida saludable, cero grasa, poca sal, poca azúcar, evitar esos condimentos procesados que nos enseñaron a cocinar con ellos, como la salsa, la sopita, entre otras cosas. Yo prefiero que mis pacientes y es lo más beneficioso que los pacientes utilicen condimentos naturales, como anteriormente se utilizaban el ajo, la cebolla, el ají, que se da buena la comida. Mientras menos procesamiento en lo que comemos, mejor. Pero claro que sí. ¿Qué opina la doctora Giselle Guzmán respecto de lo que comemos y la enfermedad renal y eso del tema de la hidratación? Hoy día, por ejemplo, tuve una cantidad de gente que anda en bicicleta. La gente está invirtiendo, Giselle, en vivir más, porque la gente anda caminando en los parques, donde hay posibilidad, montando su bicicleta con los termos de agua. Hidratación y lo que comemos y la enfermedad renal, Giselle. Bueno, yo diría primero que nada que la gente está invirtiendo no solamente en vivir más, sino en vivir mejor. Excelente. Entonces, para esto, como tips básicos para que todo paciente pues trabaje en lo que sería su salud renal. No solamente esos chequeos recurrentes, ya sea por un médico de atención primaria o en su defecto, si así lo amerita, por un nefrólogo, sino también, en definitiva, una hidratación adecuada. ¿Por qué es tan importante el agua? Bueno, porque ya lo dijimos, el riñón se encarga de filtrar absolutamente todo. Es uno de los órganos que más sangre necesita, y no una sangre concentrada. Necesita una sangre adecuada en lo que respecta a la osmolaridad. O sea, es vital una hidratación adecuada, y también recordar, nosotros somos lo que comemos. Yo quisiera que abundemos un poquito más en lo que es la parte de la sal. Sí. La sal es uno de los enemigos naturales del riñón. ¿Por qué digo esto? Porque aumenta la presión dentro del riñón. ¿Y se acuerdan del colador que dijimos? Sí. Un colador con mucha presión a Sí. lo largo del tiempo, ¿qué va a hacer? Se va a dañar. Sí. Y no solamente hace eso. En el paciente que está tomando cierto tipo de antihipertensivos, baja la efectividad de ese antihipertensivo en un más de 10%. Entonces, la sal. Lo pones más hipertenso. Correcto. Entonces, concuerdo totalmente con la doctora Sánchez cuando dice, bueno, hay que regular. Y es cierto, ya no estamos en esta cultura de restricciones, pero sí queremos que el paciente desde ahora, el paciente sano, sepa qué le toca y qué no. Porque aún en el paciente sano esto puede incidir. Claro. La calidad de los alimentos proteicos que nosotros ingerimos. Hay que entender, las proteínas no son malas, no, son esenciales para la conformación de los diferentes
órganos, para la conformación de la estructura musculoesquelética, pero una dieta muy hiperproteica, sobre todo basada en carnes rojas. Estoy hablando de excesos. Eso por supuesto que puede repercutir en el riñón, porque una de las cosas que hace las proteínas cuando están en exceso es básicamente alterar el flujo sanguíneo intrarrenal, porque vasodilatan esa manguera que entra sangre al riñón. Entonces, si se vasodilata esa manguera, téngalo por seguro que tendremos lo mismo del cuento de la sal, tendremos hiperfiltración, aumento de la presión intrarrenal. Por eso es vital que nosotros cuidemos nuestros hábitos para así cuidar nuestra salud mental, nuestra salud renal. Otra cosa importantísima en este interín es tratar de evitar a toda costa el cigarrillo. La gente piensa que el cigarrillo solamente es cáncer de pulmón o EPOC o cáncer de laringe. No, el cigarrillo implica cáncer de vejiga, cáncer en cualquier lado, aumento de la tasa de cáncer renal. Otra cosa importante que hace el cigarrillo en los riñones es que daña la microvasculatura. Insisto, de los órganos más vascularizados va a estar el riñón así en el tope. Entonces, por lo tanto, genera vasos de mala calidad, una pobre perfusión a nivel del riñón cuando se fuma. Entonces, todos este tipo de hábitos tenemos que sí o sí tomarlo en cuenta. Hidratación, comida sana, con una cantidad regulada de sal y sobre todo también evitar el hábito tabáquico. ¿Ok? Fumar en cualquiera de las manifestaciones, de las modalidades. Fumar, porque en cualquiera de las modalidades genera la producción de unos tóxicos que se llaman radicales libres que dañan, como le dije ya, la microvasculatura, estrechan los vasos sanguíneos, disminuyen el flujo sanguíneo intrarrenal, aumenta la presión arterial. Entonces, no es nada favorecedor para nuestros riñones el uso del cigarrillo, en definitiva. Hay otros, tienen un aporte que hacer en esa parte. Con respecto a la comida procesada que usted estuvo preguntándonos anteriormente, hay que recordar que la comida procesada es rica en sodio, también es Eso es rica, sal, ¿verdad? exacto, es rica en grasas saturadas y en grasa trans. Eso ayuda a obesidad y la obesidad al final se desencadena en ¿qué? En resistencia a la insulina, en hipertensión, y eso ¿a qué va a llevar al paciente? A enfermedad renal crónica. O sea, que es una cadena. ¿No? Exacto. Es una cadena. No es más, mira, obstante, sumémosle los enlatados y los conservantes que se utilizan. ¿Qué tienen? Los colorantes. Fosfato de calcio, oxalato de calcio. ¿Y qué hacen ese tipo de alimentos? ¿Qué hacen ese tipo de conservantes en el riñón? Los cálculos renales, el 80% de los cálculos renales están hechos o de oxalato de calcio o de fosfato de calcio o es mixto. Exacto. Entonces también tenemos que condicionar a pues la formación de cálculos renales y en el paciente que tiene factores de riesgo para hacer cálculo, ni se diga la cantidad de eventos que pueden predisponer. Excelente. Aparte de que estos alimentos no contienen los nutrientes necesarios que nosotros necesitamos en el día a día. Otra parte que nos has preguntado es qué cantidad de agua debemos de tomar. Regularmente esa es la pregunta que tienen todos los pacientes, porque siempre se escucha, toma mucha agua, pero ¿qué cantidad? Porque exacto, todo tiene un número. La gente dice, 8 vasos de agua. Sí, pero si te bebes uno de los cafecitos chiquitos, son exacto, 8. No son 8. No. Entonces hay número para ello. Regularmente las literaturas nos dicen de 1.5 a 2 litros, pero dependiendo en qué literatura las leamos. Un ejemplo, la OMS recomienda una cantidad para mujeres y una cantidad para hombres. Varía ahí. Sí, claro. Para las mujeres, gracias al Señor, nos ponen un poquito menos, de 2 a 3 litros. Y a los hombres... De 2 a 3 litros. Litros de agua. Y a los hombres les recomiendan de 3 a 4 litros de agua. Pero esto va a depender de varias cosas. Un ejemplo, si realizamos ejercicio, eso va a aumentar nuestra cantidad de ingesta. ¿Por qué? Porque tenemos pérdidas insensibles y sensibles. Sí. También si estamos a altas alturas, eso va a modificar la cantidad de líquido que vamos a tomar. Si hay calor, va a aumentar la En este país, que es un país tropical, donde el verano es permanente. Eterno.
Dependiendo en qué nivel del verano estemos, Exacto. también hay que aumentar o disminuir la cantidad. Si en un verano casual donde no estamos sudando mucho, 3 a 4 litros hombres, 2 a 3 litros mujeres. Entonces, los pacientes que no tienen el hábito de tomar agua, yo siempre les recomiendo a mis pacientes echarle alguna fruta para que se impregne con el sabor y sea más tolerable, porque regularmente el paciente se queja de que el agua le sabe mal, que le da náusea, muchos síntomas Sí. que refieren ellos. Entonces, yo les recomiendo saborizar con alguna fruta en específico. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Puede ser limón. El Limón. limón contiene vitamina C, es muy importante la vitamina C que nos ayuda a antioxidar el cuerpo. Sí. No obstante, previene la formación de piedras, previene la formación de infecciones urinarias. Entonces, puede utilizar naranja, puede usar uva, cualquier fruta que al paciente le encante, puede echarla en 1 a 2 litros de agua y esto le va a hacer que el paciente tome más agua al momento de cuando comienza a iniciar el hábito de tomar líquido. Nosotros estamos llegando a los minutos finales del programa del día de hoy y por ahí vienen entonces sus recomendaciones y conclusiones, pero a mí me gustaría que no se nos escape un aspecto y es que nosotros tenemos un problema importante con la automedicación. La gente les resta importancia al efecto que puede tener el consumir ciertos fármacos sin orientación médica y por tiempo ilimitado, en dosis quizás inadecuadas. El tema del acetaminofén, por ejemplo, que se ve de manera muy inofensiva y que la gente lo consume. Me duele la cabeza, acetaminofén. Tengo un poquito de fiebre, acetaminofén. El efecto que esto puede tener en el riñón, el daño que puede provocar. Claro que los medicamentos, cuando se utilizan en exceso de forma prolongada y automedicados, pueden causar daño a nivel renal. Uno de los medicamentos más nefrotóxicos es los AINES. En esta familia podemos mencionar el ibuprofeno, el diclofenac, que se utiliza de forma desmedida. Hasta para cocinar. Hay gente que usa el diclofenac para cocinar. Lo conseguimos en cualquier esquina, Sí. en cualquier puestito de ventas, en la calle se consigue diclofenac porque se vende de forma En cualquier desmedida. paletera Exacto. hay acetaminofén, Sí, hay entonces, diclofenac. ¿qué pasa con el diclofenac? Afecta los vasos sanguíneos renales y disminuye el flujo sanguíneo renal y de esta forma causa daño renal. Hay algunos otros fármacos que utilizamos de forma regular, pero lo utilizamos, si es indicado por médicos, lo van a indicar en dosis exacta que puede causar poco daño a nivel renal. Uno de esos fármacos son los antibióticos, predominantemente los aminoglucósidos, que si se utilizan en exceso pueden causar daño renal. También hay algunos fármacos que son importantísimos y no se deben de dejar usar, que son la quimioterapia. Son importantes porque van a atacar células cancerígenas, pero sí, siempre hay que tener un monitoreo de la función renal porque pueden afectar la función renal y por eso es que regularmente los oncólogos siempre se encargan, esos son nuestros aliados, los oncólogos siempre se han encargado de verificar la función renal para que si hay alguna alteración inmediatamente es referido al nefrólogo. Así es. Giselle Guzmán, Bueno, pues recomendaciones finales. Te cuento con respecto a los medicamentos. Primero que nada, yo soy enemiga de la automedicación porque cualquier fármaco puede lesionar al riñón. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Sí. Cualquier fármaco tiene la capacidad para lesionar al riñón por diferentes mecanismos, pero la tiene. Es cierto, muy bien como dice la doctora, hay fármacos que tienen mayor relación con daño renal, como lo son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que alteran esa llegada de sangre al riñón. Pueden también dañar los túbulos renales, eso es otra cosa. Hay una entidad que se llama nefritis intersticial, que puede ser que es una inflamación de los tubulitos del riñón, que son los que reabsorben las cosas o lo que secretan las cosas. Y básicamente esta entidad puede ser aguda, puede ser crónica, y una sola dosis de un medicamento puede generar eso. Obviamente la sobreexposición puede generar más riesgo, pero una sola dosis de un medicamento te puede generar una nefritis intersticial.
Entonces, es una de las cosas que tenemos, uno de los fármacos que por supuesto tenemos que tomar en cuenta. También el uso crónico de PPIs, de omeprazoles, omeprazol, pantoprazol, sin indicación. Eso, ¿Cómo? claro, ¿Cómo claro va a que ser? sí, Pero claro eso, que sí. yo creo Uno de que los fa- yo creo que ese es otro de los medicamentos que aquí la gente también lo usa para hasta para cocinar. Claro, Que lo para Omeprazol. todo, hasta para lo que nos toca. Así mismo es. Entonces, claro que puede incidir porque también puede generar esta condición que se llama nefritis intersticial. Giselle, Entonces, también mira, hay fármacos que dañan la microvasculatura renal. Es cierto, los antineoplásicos, unos más que otros, es claro. importante, por eso siempre hay que ajustar por función renal los medicamentos que así lo conlleven. Sí. Otra cosa que hay que tomar en cuenta con respecto a los medicamentos y al riñón es la interacción que pueden tener esos medicamentos que pueden hacer sinergia para dañar el riñón. Exacto. O sea, ya les dije, antibióticos, antiinflamatorios, muchas veces se le pone así, antibiótico, antiinflamatorio, y para proteger el estómago, un omeprazol. Pero Ahí realmente es una está bombilla, indicado. es una bomba que estás Sí, es poniendo una bomba para el riñón. para el riñón. Giselle, gracias del alma por estar con nosotros. Definitivamente siempre es un lujo tenerte con nosotros. Doctora Sánchez, una cuarto bate de la medicina interna, de la nefrología, la doctora Yaneiris Sánchez. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Para nosotros ha sido una honra estar en el día de hoy, Día Mundial del Riñón, hablando con ustedes, y para que la gente pues se entere de que cuidar el riñón es una gran inversión que nos va a ahorrar dolores de cabeza, nos va a ahorrar muchas visitas a centros de salud y definitivamente que va a garantizar que usted tenga una vida de calidad. Gracias por estar con nosotros. Ahí viene Al Mediodía con Mariotti y compañía. Este programa se repite ahora al mediodía a través de Telefuturo, canal 23, y a las 10 de la noche. De igual manera, usted consigue toda la información en redes sociales, en nuestras plataformas. Gracias del alma por estar con nosotros. Mañana será otro día.